Vendí mi casa para pagarle su maestría y me pagó pidiéndome el divorcio por ser poca cosa para ella. En la corte, se enteró de los millones que generó mi startup exitosa, quiso volver desesperadamente, pero le dije, ahora yo soy demasiado para ti, fracasada. Vendí la casa donde crecí, la única herencia que dejaron mis padres. Mi hermana me rogó que no lo hiciera, esa mujer no te ama, solo te ve como un cajero automático. No le hice caso. Le di cada centavo para pagar su maestría, $190,000. Cuando firmamos bienes separados, me dijo, tranquilo, es solo un trámite por si algo sale mal. Igual acepté. En la cena de graduación, que coincidía con mi cumpleaños, su papá alzó la copa y me remató, por fin mi hija podrá buscar un hombre de verdad y no un fracasado de garaje. Ella no me defendió, se rió como si yo fuera el chiste. Semanas después me soltó, quiero el divorcio. Conocí a alguien en la maestría. Alguien que sí piensa en grande, no en jueguitos de computadora. Yo le recordé, vendí la casa de mis padres por ti. Ella me miró con desprecio, pues gracias por eso. Ahora ya no me sirves. Eres poca cosa para mí. Para rematar, su papá me tiró un cheque de $5,000, tómalo y empieza de nuevo, muchacho. O compra una vida de verdad. Lo rompí en su cara. Al volver al banco descubrí el golpe final, había vaciado nuestra cuenta conjunta. Me quedé con $847, una laptop vieja y la idea que llevaba 2 años desarrollando en secreto. Los primeros días después de que ella se fuera fueron un infierno de realidad cruda. Me mudé a un apartamento de mierda de $600 al mes donde las cucarachas eran mis únicas compañeras de cuarto. Cada noche, antes de dormirme en un colchón inflable, hacía el mismo voto, no es venganza. Es justicia. Y va a ser perfecta. Mi hermana me visitó la primera semana. Vio mi laptop sobre una mesa de plástico y me dijo, ¿en serio vas a seguir con tu jueguito de computadora? No le expliqué nada. Solo le dije, dame 6 meses. Ella movió la cabeza y se fue. Canalicé cada insulto, cada humillación en código. Programaba desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, alimentado por café instantáneo y la frase juguetes de garaje que se repetía en mi cabeza como un mantra. Cada línea de código era un puñetazo que no le di a su papá. La primera advertencia llegó a los 2 meses. El municipio apareció con una inspección anónima sobre mi negocio ilegal desde casa. El inspector me mostró la queja, firmada por mi suegro. Alguien dice que usas tu apartamento para actividades comerciales sin permiso. Le mostré que solo tenía una laptop y una silla. Se disculpó y se fue. Pero yo grabé toda la conversación y guardé los papeles. Esa misma semana, mi suegra me llamó. Mijo, sabemos que estás pasando trabajo. Te podemos mandar $200 para la renta. Su voz goteaba lástima falsa. No, gracias, le dije. Estoy bien. Pero grabé esa llamada también. En México es legal grabar tus propias conversaciones. 3 meses después de que se fuera, lancé Bad Coding en Product Hunt. Era una herramienta que permitía crear apps móviles usando solo comandos de voz e inteligencia artificial. Ni siquiera esperaba nada, pero en 24 horas tenía 10,000 usuarios registrados. Reddit se volvió loco con la historia, tipo divorciado crea app viral desde su apartamento de $600. Los comentarios me llamaron el underdog que codea en venganza. El problema con el éxito es que nunca se queda en silencio. Una semana después del lanzamiento, mi hermana me llamó riendo. ¿Viste lo que está diciendo tu ex en Facebook? No tenía redes sociales desde la separación, así que me mandó capturas. Ahí estaba ella, en los comentarios de un artículo sobre Bad Coding, qué triste que alguien use ideas ajenas para llamar la atención. Y esa app la discutimos juntos durante nuestra relación. Pero lo que realmente me jodió fue cuando mi excolega de la maestría me contó lo que había pasado en una reunión de networking. El nuevo novio de ella estaba ahí, presumiendo sus contactos en Venture Capital. Cuando alguien mencionó mi app, él soltó, conozco esa historia. El tipo que la hizo está mentalmente inestable desde que su esposa lo dejó. Aparentemente está obsesionado con ella y robó la idea. Yo que ustedes no invertiría ahí. 3 días después, el inversor ángel que había mostrado interés me canceló la reunión.
Hemos decidido ir en otra dirección, me dijo por email. Ni siquiera tuvo las agallas de decirme por qué. Cuando llegó la citación para mediación preliminar, casi me río. Ella reclamaba pensión alimenticia, citando mi potencial de ingreso superior y el estrés emocional que yo le causaba. Su abogado argumentaba que mi obsesión con la startup era prueba de que tenía recursos ocultos. La bomba llegó cuando mi amigo Carlos, quien había estado en su boda con el nuevo tipo, finalmente se quebró. Hermano, tengo que decirte algo. Esa boda no fue su primera. Se casaron en Vegas hace 8 meses, antes de que tú y ella siquiera se divorciaran. Me enseñó las fotos. Ahí estaban, con anillos idénticos a los que usamos nosotros, en la misma capilla donde supuestamente nos casamos por amor. Bigamia. Fraude matrimonial. Tenía las pruebas. Mi salvación llegó cuando un amigo de la universidad me contactó después de ver Bad Coding en TechCrunch. ¿Necesitas capital semilla? Me invirtió $50,000. No era mucho, pero era suficiente para seguir y contratar un abogado mejor. Cuando mi nuevo abogado vio toda la evidencia, las grabaciones, las pruebas de bigamia, los documentos del acoso municipal, los testimonios sobre sus mentiras, me dio el consejo más importante: no reveles ni un solo dólar del progreso de tu startup. Que te sigan viendo como un fracasado. En 6 meses, cuando tengamos la audiencia final, será el momento perfecto para la sorpresa. Obedecí al pie de la letra. En redes sociales mantuve el perfil más bajo posible. Cuando alguien me preguntaba por la app, decía, solo es un proyecto personal. Mientras tanto, Bad Coding empezó a colapsar mis servidores por la demanda. Tuve que contratar mi primer empleado remoto, un desarrollador de India que trabajaba por $15 la hora. Las notificaciones de pago de PayPal no paraban de sonar en mi teléfono, interrumpiendo mis noches de código hasta altas horas. Cada noche, antes de dormir, revisaba mis carpetas de evidencia. Los audios donde ella mentía, las pruebas de bigamia, las capturas de pantalla donde se jactaba de robar mi idea. Todo perfectamente organizado y listo para el momento final. Ella seguía viviendo su fantasía, posteando en Instagram sobre su nueva vida con un hombre de verdad, mientras yo construía silenciosamente el imperio que la destruiría en la corte. La paciencia del cazador. Eso era lo que tenía ahora. 6 meses después de que me dejara tirado con $847, Bad Coding tenía más de 150,000 usuarios registrados. Los servidores se caían cada 2 días. Mi único empleado, Dev de India, me mandó un WhatsApp a las 3 de la mañana: bro, necesitamos más servidores urgente. La app está reventada. Pero lo más loco llegó cuando TechCrunch escribió sobre nosotros. Al día siguiente, recibí un email que casi me hace desmayar: oferta inicial de adquisición, $8 millones. Les respondí que no. No porque fuera poco dinero, sino porque sabía que esto era solo el comienzo. Con los primeros ingresos reales, hice algo que ella nunca se imaginó: contraté un contador forense. Quiero que investigues el negocio de construcción de esta familia, le dije, pasándole toda la información de mi suegro. Algo legal, pero minucioso. ¿Problemas de divorcio?, me preguntó. Algo así. Mientras el contador trabajaba, su hermano empezó a joder. Era agente inmobiliario, uno de esos tipos que se creen tiburón. Me llamó un miércoles: ¿cuánto quieres por el dominio badcoding.com? No está en venta. $10,000. Efectivo. Te dije que no. 15,000. Es mi oferta final. Después de eso, te vas a arrepentir. Colgué. Pero grabé la conversación y se la mandé a mi abogado. Archivo esto bajo amenazas. 2 semanas después, el contador me llamó emocionado: encontré algo. Su empresa de construcción tiene facturas infladas sistemáticas a proveedores que no existen. Y las violaciones de seguridad laboral son grotescas. Este negocio es un castillo de naipes. ¿Qué tan serio? Fraude fiscal federal. Si alguien quisiera joder a esta familia, una llamada anónima al IRS los destruiría. No hice esa llamada todavía. Pero guardé toda la información.
La llamada que cambió todo llegó un domingo por la tarde. Ella me llamó, fingiendo nostalgia. Yo ya tenía la app de grabación lista. Hola. ¿Cómo estás? Su voz sonaba melosa, falsa. Bien. ¿Qué necesitas? Solo quería saber. ¿Cómo va tu proyectito de computadora? Se reía como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Ahí va. ¿Sabes qué? Nunca te lo dije, pero fue lo correcto dejarte. Necesitaba a alguien con ambición real, no a alguien jugando con apps. Tú eres. ¿Cómo decir? Poca cosa para mí. Siempre lo fuiste. Cada palabra se grabó perfectamente. Cuando colgó, tenía 15 minutos de audio donde ella admitía que me dejó por dinero, se burlaba de mi proyectito y repetía exactamente las mismas palabras hirientes del día que me destruyó. El contador me entregó su informe completo. La empresa familiar no solo evadía impuestos, sino que tenía trabajadores sin papeles en condiciones peligrosas, facturas fantasma por $300,000 anuales, y violaba sistemáticamente las normas de construcción. Una bomba de tiempo esperando explotar, me dijo. Decidí soltar la primera bomba. Filtré información sobre las violaciones de seguridad laboral al sindicato de trabajadores de la construcción más grande de la ciudad. No firmé nada, pero les di fotos, documentos, todo lo que necesitaban para iniciar una investigación. Mientras eso fermentaba, llegó la noticia que lo cambió todo. Mi startup cerró una ronda de financiación que me dejó sin habla, valoración oficial de $40.20 millones. 40.2 millones. Por un momento, una parte de mí quiso llamarla y gritarle la verdad. ¿Sabes cuánto vale tu proyectito de computadora? Pero esa satisfacción habría costado todo. La venganza no es un orgasmo emocional, es una cirugía. Fría, precisa y ejecutada en el momento exacto. Esa noche no pude dormir. No por emoción, sino por una claridad fría que me invadió. $40.20 millones no eran solo números en una pantalla. Eran la diferencia entre el hombre que ella desechó y el hombre que nunca vio venir. Según mi hermana, que seguía sus redes obsesivamente, ella había empezado a borrar fotos con el novio rico. Aparentemente él estaba demasiado ocupado para eventos sociales. Su vida perfecta tenía grietas. Y ahí fue cuando su abogado cometió el error más grande de su vida. Me citó a mediación para acelerar el proceso y evitarle más gastos al pobre hombre. En serio, así decía la carta. Vendí mi carro esa misma semana. Un Honda Civic 2015 que valía unos $12,000. Vender mi coche fue lo más difícil que hice. No por apego sentimental, sino porque cada día caminando al trabajo era un recordatorio consciente de mi máscara. Cada paso era una inversión en mi venganza. Los nuevos inversores querían reportes mensuales, métricas de usuario, proyecciones de crecimiento. Vibe Coding ya no era solo código. Era un ecosistema. Dev ahora lideraba un equipo de 12 desarrolladores. Sara, mi diseñadora UX de Colombia, había convertido nuestra interfaz en arte digital. Marcus, de Ucrania, había construido una arquitectura de base de datos que podía manejar millones de usuarios simultáneos. Mi juguete de garaje tenía oficinas virtuales en 3 continentes. Mientras ella jugaba a ser importante en Instagram, yo dirigía reuniones con Google y Microsoft que querían partnerships estratégicos. Mantener mi perfil bajo mientras manejaba una operación de $40 millones era como hacer malabares con granadas. TechCrunch no fue la única publicación. Forbes, Entrepreneur, Inc. Magazine, todos querían la historia del desarrollador underdog. Rechacé todas las entrevistas. Todavía no, le decía a mi abogado. Cuando llegue el momento, el mundo entero sabrá mi historia. Lo que las revistas no sabían era que Vibe Coding había democratizado la creación de apps. Un ama de casa en Perú había creado una app de recetas que tenía 200,000 descargas. Un estudiante en Nigeria había desarrollado una plataforma educativa que usaban 50 escuelas. Mi juguetito estaba cambiando vidas reales mientras ella jugaba con hashtags vacíos. Ella se enteró, obvio. Me mandó un mensaje que casi me hace reír.
¿vendiendo el coche? ¡Qué bajo has caído! Deberías agradecerme por haberte dejado. Ahora ves la diferencia entre un hombre de verdad y tú. Lo guardé. Como todos los demás. Pero lo que más me divirtió fue su post en Instagram. Viendo a mi ex vendiendo su coche me recuerda por qué tomé la decisión correcta. Algunas personas simplemente no están destinadas al éxito. Upgrade your life, no regrets. Mi hermana me envió un screenshot. ¿En serio vendiste tu carro? Confía en mí, le dije. La mediación fue un teatro grotesco. Su abogada, una mujer arrogante en traje de $3,000, me miró como si fuera basura desde que entré. Mi abogado y yo llegamos vestidos sencillo, yo con una playera de $15 que compré en Walmart. La ironía era deliciosa. Mientras yo rechazaba entrevistas en Forbes, ella posteaba selfies en restaurantes caros que probablemente no podía pagar. Mientras yo caminaba al trabajo en tenis gastados, mi cuenta bancaria crecía $50,000 cada semana en Revenues. Era como ser Clark Kent, pero mi superpoder era la paciencia. La oferta fue insultante, yo renunciaba a todo reclamo sobre bienes matrimoniales, que no existían, pagaba $5,000 por daño emocional causado por acoso, y firmaba una cláusula de confidencialidad para no difamar su reputación. Cuando leían los términos, ella susurró lo suficientemente alto para que yo escuchara: esto es más de lo que mereces, honestamente. Mi abogado me miró. Yo asentí. Aceptamos, dijo sonriendo. La cara de la abogada de ella fue un poema. No esperaba que fuera tan fácil. Mi abogado sacó un papel, solo una cosa más. Por protocolo del tribunal, necesitamos esta declaración jurada de transparencia financiera. Completamente rutinaria en casos de mediación. Nadie quiere sorpresas desagradables después. La palabra sorpresas era irónicamente profética. Su abogada, radiante por la victoria fácil, apenas leyó el documento. Por supuesto, dijo, firmando primero. Mi ex firmó después, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Cuando su abogada firmó ese documento, sentí algo que no había experimentado desde que vendí la casa de mis padres: control absoluto. No poder sobre ella, sino poder sobre mi propio destino. Ella acababa de firmar su sentencia de muerte legal y ni siquiera lo sabía. Mi abogado me tocó el hombro discretamente. Era nuestra señal. El anzuelo había funcionado. Lo que no sabían es que esa formalidad las obligaba a revelar todas sus finanzas si el caso llegaba a juicio. Y mi abogado ya tenía preparadas todas las tácticas dilatorias legales para no presentar mis finanzas hasta el último segundo posible. El sindicato de trabajadores hizo su parte. 3 días después de la mediación, aparecieron en la obra de construcción de mi suegro con inspectores federales. Cerraron la construcción de $2.30 millones que tenían a medias. Las multas empezaron a llegar como avalancha. Ella me mandó un email desesperado: no sé qué tienes que ver con lo que le está pasando a mi familia, pero si firma rápido los papeles finales y me paga lo acordado, quizás te deje en paz. Págame ahora. Extorsión por escrito. Mi abogado casi se orina de la risa cuando se lo enseñé. ¿Está loca? Esto es evidencia federal. Pasé los siguientes días preparando el dossier final, la valoración de $40.20 millones, las grabaciones donde se burlaba de mí y admitía que me dejó por dinero, todos sus mensajes humillantes, las pruebas de bigamia que había descubierto, las amenazas de su hermano, su intento de extorsión y el acuerdo de mediación que ella había firmado obligándola a revelar todas sus finanzas. Mi abogado revisó todo con una sonrisa de depredador: esto no es solo un divorcio. Esto es un apocalipsis legal. El juicio estaba programado para la semana siguiente. Ella no tenía idea de lo que se le venía encima. El día del juicio llegué usando el mismo traje de $200 de nuestra boda. La sala se llenó completamente con periodistas, familiares nerviosos y empleados de mi startup. Esto ya no era un divorcio privado. Ella entró como si fuera a recibir un premio: tacones de $800, traje sastre, el collar de perlas que le compré, maquillaje profesional. Se sentó en su mesa como una reina preparándose para una coronación.
Su señoría, comenzó su abogada, mi cliente ha sufrido abuso emocional sistemático. Como prueba, presentamos el acuerdo que el demandado firmó voluntariamente. La jueza asintió. Señora, ¿podría explicar las razones del divorcio? Sus ojos se iluminaron. Era su momento de gloria final. Su señoría, dijo con voz teatral, mirándome directamente, me casé con un completo fracaso. Sin ambiciones reales, jugando con computadoras como un niño, viviendo en un apartamento miserable. Me di cuenta de que había atado mi vida a alguien que nunca iba a hacer nada importante. Su sonrisa se amplió, disfrutando cada palabra. Una mujer como yo merece algo mejor que un soñador de garaje que vende hasta su carro. Cuando encontré un compañero verdaderamente exitoso, él se volvió obsesivo y vengativo. Simplemente superé su nivel y eso lo enfureció. El silencio que siguió fue delicioso. Había cavado su propia tumba. La jueza revisó los papeles. La defensa tiene algo que agregar. Mi abogado se incorporó como un depredador. Señoría, como exige la cláusula que la demandante firmó, presentamos la declaración financiera final. Cuando la jueza abrió el documento y leyó valoración empresarial, $40,20 millones, su expresión cambió instantáneamente. Disculpe, dijo, alzando las cejas. El silencio fue absoluto. Señora, la jueza se dirigió a mi ex con incredulidad evidente, ¿está consciente de que él, fracasado, que acaba de describir posee una empresa valuada en $40.2 millones? El mundo se detuvo. La sala entera procesó las palabras simultáneamente, ella acababa de humillar públicamente a un multimillonario. Su cara pasó por 5 emociones en 2 segundos, confusión, incredulidad, shock, pánico, terror existencial. Su mandíbula se desplomó. Las manos le temblaron sobre la mesa. Hacía 30 segundos había descrito a un fracasado sin futuro y ahora descubría que ese fracasado valía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. ¿Qué está diciendo?, tartamudeó. Es una trampa, gritó, saltando como si la hubieran electrocutado. Él robó mi idea. Esa app era mía. Merezco la mitad. Mi abogado caminó al centro con calma quirúrgica. Señoría, permítame reproducir grabaciones que refutan estas afirmaciones. Su voz llenó la sala. ¿Una app sin código? ¿Qué sigue? Un unicornio sin patas. Ja 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 ja. Ese idiota y sus jueguitos de computadora. Es tan patético. Silencio mortal. Los asistentes se voltearon a mirarla con disgusto. Y el verdadero motivo del divorcio, continuó mi abogado. Su voz otra vez, cristalina y cruel, necesitaba a alguien con ambición real, no a alguien jugando con apps. Tú eres poca cosa para mí. Siempre lo fuiste. La reacción fue instantánea. Murmullos de desaprobación, cabezas negativas o audibles. Hasta los reporteros dejaron de escribir para mirarla con asco. Se hundió en su silla, temblando, cubriendo su cara. Su mundo se desintegraba frente a una sala llena de extraños. Mi abogado proyectó su Instagram, viendo a mi ex vendiendo su coche me recuerda por qué tomé la decisión correcta. Algunas personas simplemente no están destinadas al éxito. Risas ahogadas desde la galería. La ironía era brutal. Y su intento de extorsión finalizó, mostrando su email, firma rápido y quizás te deje en paz. Págame ahora. En ese momento, el teléfono de su padre vibró desesperadamente. Lo vi palidecer completamente, levantarse tropezando, y huir de la sala como si estuviera en llamas. ¿Qué está pasando?, le gritó a su abogada, quien miraba los documentos como jeroglíficos. La jueza terminó de revisar todo, con disgusto puro en su expresión. Señorita, intentó cometer perjurio en mi sala. Mintió bajo juramento. Presentó demandas frívolas basadas en falsedades documentadas. Pero yo. Silencio. El martillo sonó como un disparo. Se desestiman todas sus reclamaciones.
El divorcio se concede bajo el acuerdo prenupcial que usted exigió. Además, pagará todas las costas legales. Colapsó completamente. Se desplomó sollozando de forma descontrolada mientras las cámaras captaban cada segundo. Afuera me esperaba, destrozada. Maquillaje desaparecido, tacones torcidos, traje arrugado. Corrió hacia mí tropezándose, histérica. Por favor. Podemos arreglarlo. Te amo. Siempre te amé. Se aferró a mi camisa con desesperación de ahogada. La miré con la calma de quien observa una tormenta desde casa segura. Vendí la casa donde crecí por ti. Convertí cada recuerdo de mi infancia en dinero para tu maestría. Hoy podría comprar 10 casas como esa con lo que genero en un mes. Sus sollozos se volvieron aullidos. Podría comprar la empresa quebrada de tu padre con el cambio de mi bolsillo. Siempre tuviste razón, uno de nosotros era poca cosa para el otro. Solo te equivocaste completamente sobre quién. Su novio apareció desde una columna. Al ver la escena, ella desplomada, reporteros, caos total, murmuró no puedo con este drama y se fue. La abandonó llorando en la acera. Su hermano salió gritando, hijo de puta. Te voy a matar. Se lanzó hacia mí pero la seguridad lo interceptó. Mientras lo esposaban, los fotógrafos documentaron todo, el arrestado, ella tirada llorando, su padre esquivando reporteros. Un periodista me puso un micrófono, ¿cómo se siente? Miré hacia donde ella seguía desplomada, rodeada de cámaras. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, es exacta. Mientras esperaba mi Uber, escuché sus gritos, esto no se queda así. Pero su voz se perdía en el ruido de la ciudad. Era el sonido de alguien ahogándose en las consecuencias de sus propias decisiones. En mi teléfono tenía 47 notificaciones de medios. La historia ya era viral. Esposa arrogante pierde todo al descubrir que su fracasado ex vale 40 millones. Su humillación era global. Su caída, total. Su karma, perfecto. 18 meses después del juicio, vendí un 10% de Babcock por $15 millones. Mi primer cheque con 8 ceros. Lo primero que hice fue comprar una casa en el mismo vecindario donde estaba la de mis padres, pero con vista al lago. Más grande, mejor ubicación, el tipo de casa donde mi padre soñaba retirarse. Mi hermana lloró cuando se lo enseñé. Papá y mamá estarían tan orgullosos del hombre en que te convertiste, me dijo mientras caminábamos por el jardín. La desconfianza entre nosotros se había evaporado completamente. Ahora me llama 2 veces por semana, no para verificar que esté bien, sino para presumir a sus amigas que su hermano sale en Forbes. Ella no tuvo tanta suerte. El escándalo la destruyó sistemáticamente. Primero perdió el trabajo cuando su empresa vio los videos virales del juicio. Después, su novio rico la dejó cuando se enteró de la bancarrota familiar, aparentemente su amor verdadero tenía límites financieros. Sus amigas de estatus social la gostearon completamente cuando se dieron cuenta de que ya no podía pagar cenas caras. Su padre la culpó por todo. Tú lo provocaste, le gritó cuando perdió su empresa constructora por las multas federales y las demandas civiles. La desheredó formalmente y no han hablado en más de un año. La madre le dijo que se hiciera responsable de sus decisiones y la corrió de la casa. La última información que tuve fue a través de mi hermana. Está viviendo en un apartamento de una habitación con su abuela, trabajando medio tiempo en una cafetería, usando transporte público. Una regresión completa a los 20 años, pero con la diferencia de que ahora todos sus contactos saben exactamente quién es. Recibí una carta suya hace 3 meses. 5 páginas de disculpas, lágrimas sobre papel, prometiendo que había aprendido la lección y rogando que la perdonara públicamente para poder reconstruir su vida. La terminé sin siquiera leerla completa. Lo que realmente me llamó la atención fue la última línea: solo quiero una segunda oportunidad para demostrar que puedo ser la mujer que una vez amaste. La quemé esa misma noche. En el jardín de mi nueva casa planté un roble joven el mes pasado. No para reemplazar nada, sino para comenzar algo nuevo. Cada mañana, cuando lo veo crecer, me recuerdo que esto nunca se trató de venganza.
Se trató de construir algo que ninguna persona tóxica pudiera tocar jamás. Mi startup ahora tiene 500 empleados distribuidos globalmente. Dev de India se convirtió en mi circuito y acaba de comprar una casa en Bangalore. Sara diseña interfaces que usan millones de personas. Marcus construyó una arquitectura que compite con Google. Creamos algo hermoso mientras ella destruía todo lo que tocaba. A veces, cuando camino por mi vecindario y paso frente al lote vacío donde estaba la casa de mis padres, pienso en la ironía. Vendí ese lugar para pagarle una maestría, y esa maestría la llevó a conocer al hombre que la destruiría. Al final, mi sacrificio se convirtió en el primer domino de su propia caída. La verdadera justicia no fue verla colapsar. Fue darme cuenta de que había construido una vida tan sólida que su ausencia se sentía como un alivio, no como una pérdida.